Escúchame bien, porque esto no es una historia cualquiera. Todo empezó una noche cualquiera, en mi propia casa. La lámpara de mi habitación de huéspedes seguía encendida, mi manta favorita cubriéndome las piernas, y yo fingía dormir. Los ojos entrecerrados, la respiración pausada, como si el cansancio me hubiera vencido. Pero estaba despierta, bien despierta. Entonces lo escuché, el chirrido de la puerta. Él creía que yo dormía profundamente, pero yo lo estaba esperando. Matt, el esposo de mi hija, entró como ladrón en la noche. Silencioso, calculador. Fue directo a mi cómoda, sin titubeos, y abrió el segundo cajón. No estaba buscando calcetines ni medicamentos. Buscaba las llaves de la caja fuerte. Lo supe de inmediato. Ese hombre sabía exactamente lo que quería y dónde encontrarlo. Pero se topó con otra cosa. Una carpeta azul marino. La tocó, dudó, y luego la abrió. Y ahí se le borró la sonrisa. Su cara se volvió ceniza. Sus dedos temblaban mientras leía. Dio un paso atrás, como si las hojas lo hubieran electrocutado. Dejó caer la carpeta como si le quemara las manos. No se llevó nada. Solo salió del cuarto, nervioso, y dejó la puerta entreabierta. Yo no me moví. No todavía. Esperé 10 largos minutos. Luego me levanté, tomé la carpeta, la devolví a su sitio, y cerré el cajón con llave. ¿Y qué había en esa carpeta? Mi testamento original. El verdadero. Aquel que deja todo a mi nieta, Lila. No a Kendra, mi hija. No a Matt, ese actor barato. Sino a la única persona que jamás me ha fallado. Ese documento, creían ellos, ya no existía. Pero yo nunca lo destruí. Lo escondí. Porque una madre puede ser muchas cosas, pero nunca debe ser ingenua. Después de que murió mi esposo, me presionaron para rehacer el testamento. Modernízalo, decían. Simplifica las cosas. Y Matt, tan atento, tan servicial, tan falso. Él fue el primero en insistir. Pensaban que yo no sospechaba nada. Que el dolor me tenía ciega. Que ya no estaba en mis cabales. Pobres ilusos. Me senté en la cama. Abrí mi agenda vieja. Esa de tapas de cuero gastadas donde aún guardo recibos, citas médicas y fotos recortadas de revistas. Y escribí una sola frase. Esta guerra no la empecé yo, pero la voy a terminar. ¿Sabes qué fue lo peor? No el intento de robo. No la traición. Lo peor fue la certeza de que mi propia hija sabía lo que estaba pasando. Que no solo lo permitía, sino que lo respaldaba. Porque Matt no se habría atrevido a tanto sin su complicidad. Ahí entendí algo que me dolió más que cualquier cosa. Que Kendra me veía como un estorbo. Como una carga. Como una vieja que ya no tenía voz ni voto en su propia casa. ¿Y qué otra opción tenía yo? Seguir callada. Esperar a que me encerraran en un asilo con vista a ninguna parte. No. Esa noche, mientras la casa dormía, yo me convertí en otra mujer. No más la viuda callada. No más la suegra tolerante. No más la madre ciega. Guardé la carpeta en una bolsa sellada. La escondí en el fondo del ropero detrás de unas mantas viejas. Y me prometí una cosa. Que Matt no volvería a tocar un papel mío sin consecuencias. Y que Kendra tendría que decidir de qué lado quería estar. El ajedrez estaba en marcha. Y esta vez, yo no pensaba jugar a perder. A la mañana siguiente, el aroma del café llenaba la cocina, como todos los días. Pero algo era distinto. No el olor, sino yo. Algo dentro de mí se había endurecido. Mientras la cafetera burbujeaba, mis manos temblaban ligeramente al sostener la taza. No de miedo, sino de indignación. De tristeza también, no te voy a mentir. Me senté en mi silla de siempre, la que da al ventanal del jardín, y dejé que el vapor del café me entibiara la cara. Cerré los ojos un momento, tratando de recordar en qué momento exacto permití que me arrinconaran en mi propia casa. Y claro, fue cuando llegó Matt. Recuerdo perfectamente el día en que Kendra me lo presentó. Estábamos en el cumpleaños de Lila. Ella cumplía 8. Matt llegó con flores y una sonrisa que brillaba más de la cuenta. Era encantador, educado, y hablaba de proyectos, de emprendimientos, de futuro. Kendra lo miraba como si hubiera encontrado un príncipe, y yo, tonta de mí, lo recibí con los brazos abiertos. Por fin un hombre decente, dije en voz alta esa noche, sirviendo pastel. Incluso le presté mi carro durante un mes, cuando se quedó sin empleo. Le cociné, le tejí una bufanda, lo defendí cuando mi hermana murmuraba que era demasiado perfecto. Después, cuando mi esposo falleció de forma repentina, ellos se mudaron conmigo. Solo será un par de meses,
Hasta que nos estabilicemos, me prometieron. Yo, todavía en shock por la viudez, acepté. Pensé que tener a mi hija cerca me ayudaría. Pensé que tener a Lila corriendo por el jardín llenaría el vacío. Pero los meses se hicieron años. Primero dejaron de pagarme para ayudar con los servicios. Luego, empezaron a tomar decisiones sin consultarme. Cambiaron los muebles de lugar, redecoraron el baño, hasta cambiaron la clave del Wi-Fi. Kendra decía que era para tener más orden. Yo asentía, aunque por dentro me sentía como un mueble más bonito, sí, pero inútil. Matt se convirtió en el rey del comedor. Siempre hablaba más fuerte, contaba las anécdotas más graciosas, incluso corregía a Lila frente a mí como si yo no supiera educar. Y Kendra, ¡ay, mi Kendra! Ella simplemente se fue apagando. Se volvió más seca, más distante, como si cada año con él le hubiera robado un poco de alma. Yo traté de adaptarme. Empecé a etiquetar mis frascos, a escribir todo en mi agenda, a hacerme la olvidadiza. Pensé que así, siendo la abuela buena, seguiría teniendo un lugar, pero la verdad es que ya no lo tenía. La peor humillación no fue que se quedaran con mi casa, fue que me hicieran sentir que era un estorbo en ella. Aún así, nunca dije nada. ¿Para qué? ¿Para provocar un escándalo? Para que Lila, con solo 15 años, viviera esa tensión. Pero ahora habían cruzado la línea. Meterse con mis papeles, con mi testamento, con el futuro de mi nieta. Eso ya no era olvido ni descuido. Era cálculo. Era codicia. Y lo más duro de todo fue aceptar que mi propia hija lo permitía. Mientras revolvía el café, lo supe con certeza. Esta guerra no era solo contra Matt. Era contra la indiferencia de Kendra. Contra la idea de que yo ya no importaba. Pero yo sí importo. Y ahora tenía algo más fuerte que el enojo. Una razón para luchar. 2 días después noté el cambio. No me preguntes cómo, pero lo sentí en la piel. Matt se volvió amable. No de ese modo normal que uno agradece, sino de esa amabilidad que se siente como una alarma disfrazada. Me ofrecía té por las tardes, me traía el control remoto sin que lo pidiera, incluso me llamó Ma, con una sonrisa de comercial barato. Yo lo observaba desde mi rincón del sofá, con el chal sobre las rodillas, asintiendo con suavidad como si no notara nada. Pero lo notaba todo. Y Kendra también cambió. De repente, aparecía con preguntas suavecitas como algodón. Mami, ¿y tú todavía tienes ese testamento viejo guardado? Deberíamos revisarlo, ¿no crees? La voz le temblaba ligeramente, como cuando alguien ensaya algo muchas veces y aún así no le sale natural. Y yo, con mi mejor cara de abuelita distraída, respondía: «Ay, hija, ya ni me acuerdo. ¿Para qué preocuparse de eso ahora?» Pero por dentro, cada músculo de mi cuerpo se tensaba. Porque eso no era preocupación. Era miedo. ¿Miedo a qué? A que yo supiera demasiado. A que no estuviera tan ido, como ellos querían aparentar. Esa misma tarde, fingí buscar una receta en el cajón de la sala y, al abrirlo, vi algo que me confirmó mis sospechas. Un bolígrafo elegante, de esos que Matt solo usaba para firmar papeles importantes, y una hoja arrugada con un número de abogado escrito a mano. Nada más. Solo eso. Pero bastó. En esta vida, una aprende a leer entre líneas. Y ese papel, con su letra rápida y torpe, gritaba: «Estamos preparando algo». Esa noche, mientras ellos veían una película en el salón, yo me senté en mi escritorio con mi manta vieja sobre los hombros. Encendí mi lámpara de lectura y tomé nota de todo. Hice una lista con las fechas de las veces que Kendra mencionó papeles importantes, y otra con los cambios de actitud de Matt. Anoté incluso los sabores de té que me ofrecía. ¿Quién ofrece té verde con jengibre a alguien que siempre ha tomado manzanilla? Un farsante. Eso es lo que era. Y yo me estaba preparando. Porque si hay algo que aprendí criando sola a una hija, enterrando a un esposo, y sobreviviendo a más de un revés económico, es que el diablo nunca llega con cuernos. Llega con una sonrisa y una bandeja de galletas. A la mañana siguiente, mientras Kendra hablaba por teléfono en la cocina, alcancé a oír una frase que me dejó helada. Sí, pero si ella firma ahora todo se resuelve más fácil. Luego silencio. Después, su voz más bajita. No sospecha nada. Ahí lo tuve claro. No estaban solo nerviosos por lo que yo sabía. Estaban desesperados por lo que yo aún no había hecho. Firmar. Querían que entregara mi voluntad, mi firma, mi poder, así, sin ruido. Como si mi vida fuera un trámite. Y eso, querida, fue su peor error. Porque cuando alguien empieza a actuar como si tu firma fuera más importante que tu voz, es hora de levantar la cabeza y empezar a hablar.
Esa noche tuvimos cena familiar. Una de esas que en teoría son para unir, pero que en realidad solo sirven para medir distancias. Matt cocinó, como siempre que quiere impresionar a alguien. Kendra puso la mesa con su vajilla de porcelana, la que solo saca cuando hay visitas. Y Lila, mi dulce nieta, bajó con un cuaderno bajo el brazo, disculpándose porque tenía que estudiar después del postre. Yo me senté en mi lugar de siempre, al extremo de la mesa, con mi servilleta doblada en el regazo y los oídos bien abiertos. Había algo en el aire, algo que olía más a estrategia que a cariño. Todo empezó cuando Matt, entre bocados y risas forzadas, se dirigió casualmente a mi primo Julián, que además de ser parte de la familia, es abogado, y soltó: «Oye, Julián, ¿tú qué sabes de estos temas? ¿Es posible ajustar un fideicomiso sin que el titular lo firme? Digo, por si se adelanta algo». La mesa se quedó en silencio un segundo. Julián, siempre diplomático, carraspeó y dijo algo vago, una respuesta técnica que no comprometía a nadie. Pero yo no lo escuché, porque lo que vi fue el rostro de Matt. Esa ansiedad mal disimulada, ese brillo en los ojos de quien está midiendo el terreno. Kendra, mientras tanto, no dejaba de servirme vino. «Mami, ¿otra copita?», decía con voz cantarina. «Relájate, disfruta». Llenaba mi copa apenas la bajaba. Siempre atenta, siempre sonriente. Como si entre más bebiera yo, menos clara tuviera la mente. No toqué el vino. Lo dejé ahí, intacto. Y me serví agua. Nadie lo comentó, pero lo notaron. Yo sé que lo notaron. Lila se fue a estudiar después del segundo plato. Julián y su esposa empezaron a hablar de viajes. Y yo observaba. Observaba cómo Matt se reclinaba en su silla como si ya tuviera todo resuelto. Observaba cómo Kendra forzaba risas ante cualquier chiste de su esposo. Y observaba cómo cada gesto suyo hablaba más que 1000 palabras. No querían cuidarme. Querían neutralizarme. En el fondo sabían que algo no les cuadraba. Que yo no era tan torpe como querían creer. Pero aún así apostaban por el desgaste. Por cansarme. Por marearme de vino y sonrisas. Después de cenar, subí a mi cuarto. Me desmaquillé frente al espejo, y vi mi reflejo como si fuera el de otra mujer. Una más joven, quizás. Una que alguna vez también pensó que el amor podía arreglarlo todo. Pero esa mujer ya no estaba. La que me miraba ahora tenía arrugas, sí, pero también tenía una mirada clara. Una que decía: «Ya basta». Saqué mi cuaderno de nuevo. Anoté la pregunta de Matt. Anoté la insistencia de Kendra con el vino. Y escribí algo que me salió sin pensar. Quieren que me duerma, pero yo estoy despierta. Y eso era cierto. Por primera vez en mucho tiempo estaba completamente despierta. El viernes siguiente, salí temprano de casa sin decir una palabra. Me puse un abrigo largo, recogí el cabello en un moño bajo y tomé mi bolso más viejo, ese que ya nadie mira 2 veces. No quería que Matt ni Kendra sospecharan nada. Les dejé una nota en la cocina. Voy al mercado. Vuelvo al mediodía. Mentira. No iba por verduras. Iba por respuestas. Tomé el bus al centro y caminé hasta la biblioteca pública. La parte de atrás, donde están las computadoras viejas, casi siempre está vacía. Y eso era justo lo que necesitaba. Privacidad. Me senté, encendí la máquina, respiré hondo y escribí: «Nombre completo más solicitud de tutela legal». El corazón me retumbaba en los oídos. Las manos me sudaban. Pero lo hice igual. Y ahí estaba. Matt había presentado una petición legal para declararme incompetente. Alegaba que tenía problemas de memoria avanzados y que requería de un tutor legal urgente para proteger mis intereses. ¿Y sabes quién aparecía como tutor propuesto? Él mismo. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo se atreven? Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue leer que el documento estaba fechado hace un mes. Un mes entero actuando como si todo estuviera bien, como si yo fuera parte de esa casa, mientras él trabajaba en silencio para quitarme todo por la vía legal. Y el abogado, un nombre que jamás había oído. No era el primo Julián, no era alguien que yo hubiera conocido nunca, era un nombre nuevo, elegido por Matt. Seguramente, alguien con quien pudiera arreglar detalles sin muchas preguntas. Me llevé las manos al pecho, no por debilidad, por furia contenida. Estaban construyendo una trampa, una perfecta. Si no me adelantaba, en cualquier momento podían presentarse con un documento, decir que yo ya no podía decidir, y meterme en un asilo sin que nadie lo impidiera. Así que imprimí lo que pude, tomé fotos con mi celular viejo, y borré todo el historial de búsqueda.
Cerré la sesión y salí de ahí con paso firme. El viento me golpeó la cara al salir. No me importó. Me sentía helada por dentro, pero con cada paso, algo en mí se fortalecía. De regreso a casa, en el bus, miré por la ventana y me repetí, no me van a enterrar en vida. No esta vez. Esa noche, me senté en el sillón con mi manta, fingiendo ver la televisión. Pero por dentro, todo se estaba reacomodando. Las piezas encajaban. El cambio de actitud de Matt. La insistencia de Kendra. Las preguntas raras en la cena. Ahora tenía pruebas. Ya no era solo una sospecha, era una traición legal, escrita, firmada y presentada ante un juez. ¿Y sabes qué es lo peor que puede hacerle uno a un farsante? Dejar que crea que ganó. Así que sonreí. Respondí con dulzura cuando Matt me preguntó si quería ver una película. Y asentí cuando Kendra me ofreció un té. Porque ahora sabía algo que ellos no sabían. Yo ya tenía en mis manos la primera ficha para voltear el juego. El lunes siguiente pedí turno con mi doctora de cabecera. Quería una evaluación médica formal. Algo que desmontara de raíz esa mentira del deterioro mental que Matt había escrito en su petición. Sabía que necesitaba ese papel para protegerme. Pero al llegar al consultorio, la recepcionista me miró con una mezcla de confusión y precaución. Revisó la computadora y frunció el ceño. ¿Usted es Rosa Elena Méndez? Sí, señorita. Tengo cita con la doctora Luján. La pedí la semana pasada. Ella tecleó más rápido, como si esperara que algo apareciera distinto. Luego se levantó y fue a hablar con otra asistente. Murmullos. Papeles. Más teclas. Volvió con la cara seria. Señora Rosa, su última cita fue cancelada. Y la siguiente también. Ambas fueron modificadas desde la cuenta de su cuidador autorizado. Me quedé helada. ¿Qué cuidador? Un señor llamado Matt. Figura como su contacto primario y representante legal. Él tiene privilegios para agendar o cancelar citas en su nombre. Aquí dice que usted olvida cosas con frecuencia. Tuve que sentarme. No por debilidad, sino por rabia. Respiré hondo y le pedí ver el registro. Lo imprimieron. Todo estaba ahí. Las fechas de mis citas médicas, canceladas sin mi consentimiento. Y lo peor, una nota clínica añadida por un asistente donde decía: paciente muestra episodios de confusión leve. Familia refiere que repite preguntas. Esa frase. Ese simple comentario. Era todo lo que Matt necesitaba para construir su caso. Porque cuando te quieren declarar incompetente, lo primero que intentan es distorsionar la realidad. Sembrar duda. Hacer que tus olvidos normales parezcan alarmas. Que tus pausas se interpreten como signos de deterioro. Pero no lo iban a lograr. Pedí hablar directamente con la doctora. Me hicieron esperar casi una hora, pero no me fui. Cuando por fin me recibió, me miró con ternura. Había sido mi médica por más de 10 años. Me conocía mejor que muchos familiares. Le conté todo. Sin adornos. Sin llanto. Solo la verdad. Ella me escuchó en silencio. Luego cerró la carpeta médica y dijo: Rosa, yo no voy a firmar nada que ponga en duda tu lucidez. Al contrario. Vamos a hacer una evaluación completa. Formal. Médica. Y la voy a certificar personalmente. Sentí las lágrimas subir pero no las dejé caer. No en ese momento. Salí del consultorio con un nuevo turno agendado, un documento firmado que anulaba el acceso de Matt a mi información médica y una copia del historial reciente. Todo ya estaba en mis manos. Y mientras caminaba de regreso al bus, me detuve frente a una vidriera y me vi reflejada. Ahí estaba yo, con el cabello blanco recogido, la espalda un poco encorvada, el bolso colgado del brazo. Una señora mayor, sí. Pero no débil. No vencida. No loca. Volví a casa con paso lento pero seguro. Kendra me recibió con su tono habitual. ¿Fuiste al mercado? Le sonreí. Sí, hija. Pero no encontré lo que buscaba. Tendré que ir otro día. Y ella, creyendo que hablaba de tomates o arroz, simplemente asintió. Pobre. No sabía que lo que estaba buscando era justicia. Esa noche me encerré en el pequeño cuarto que uso como oficina. Cerré la puerta con seguro y apagué todas las luces, salvo la lamparita de escritorio. Afuera, la televisión sonaba con esas voces planas de concursos. Adentro, yo organizaba mi propia estrategia. Saqué todos los papeles. La copia del testamento original, el certificado médico que anulaba los cuentos de Matt, los estados de cuenta donde se veían las transferencias sospechosas. Todo estaba ahí. Pero aún no era suficiente. Sabía que Matt era astuto.
que Kendra sabía más de lo que decía, y que si iba a enfrentarlos, tenía que hacerlo con pruebas incontestables. Sin gritos, sin escándalos, solo hechos. Esa noche revisé también mi correo electrónico. Había un mensaje de Marta, mi amiga abogada. Me decía que todo lo que le había enviado era sólido, pero que necesitábamos respaldo legal inmediato. Me pidió una cita urgente, y yo acepté sin dudar. Pero antes, tenía que pensar en Lila. Ella era la razón por la que seguía peleando. Esa niña, ya casi mujer, que había crecido entre mis paredes, con mis historias, mis canciones de cuna, mis consejos, ella que me ayudaba a regar las plantas y me preguntaba por recetas antiguas, ella que nunca me trató como una molestia, y justo esa tarde antes de encerrarme me había dicho bajito: «Abue, me aceptaron en la universidad de mis sueños». Me abrazó tan fuerte que sentí que el corazón se me partía. Quise decirle todo, que estaba luchando por ella, que no permitiría que le robaran lo suyo. Pero no era el momento. No aún. Así que guardé todo. Coloqué los documentos en carpetas separadas. Etiqueté con mi letra firme: legal, salud, bancario. Y luego abrí una vieja caja donde guardaba los dibujos que Lila me hacía de niña. Ahí escondí todo. Porque a veces los mejores escondites están a simple vista. Después, me serví una taza de manzanilla. Esa costumbre mía que nunca abandono, incluso cuando todo arde. Me senté en el sofá y cerré los ojos. No para descansar, para recordar. Recordé cuando Matt se quedó sin trabajo y le presté mi carro. Recordé cuando Kendra me prometió que solo sería una temporada corta bajo mi techo. Recordé cada vez que me callé, cada vez que fingí no ver, cada vez que me dije: es por la familia. Pero esa noche comprendí que a veces el silencio no es amor. Es abandono de uno mismo. Y yo ya no me iba a abandonar. La guerra ya estaba en marcha. Pero no era una guerra de gritos. Era una de papeles, fechas, sellos notariales y decisiones firmes. Y yo, Rosa Elena Méndez, estaba más preparada de lo que nadie creía. Eran casi las 11 de la noche. Yo estaba en el pasillo, en pantuflas, con el pretexto de ir por agua. Pero no tenía sed. Lo que tenía era un presentimiento. Ese que se instala en el estómago, y no te deja en paz hasta que lo sigues. La luz del salón estaba encendida, apenas visible bajo la puerta entreabierta. Me acerqué en silencio, respirando despacio. La tele estaba encendida pero bajita, lo justo para disimular. Y entonces los escuché. «Te lo dije», decía Matt, con el tono apretado de alguien que ya no puede fingir. «No está tan ida como creías». Me vio abrir el cajón. «Estoy seguro». «¿Y qué querías que hiciera?», respondió Kendra, casi en un susurro. «Tú dijiste que el testamento viejo ya no existía. Pues existe. Y lo tiene guardado. No sé dónde, pero lo tiene». Silencio. «Cálmate», continuó ella. «Ella todavía confía en ti. Solo sonríe. Actúa normal. Esperamos a la audiencia. Una vez que el juez nos dé la tutela, ya no podrá oponerse a nada». Sentí un golpe en el pecho. No por la traición, que ya conocía, sino por esa certeza que flotaba en el aire. Ellos pensaban que me tenían acorralada, que lo mío era un juego que ya habían ganado, que solo era cuestión de tiempo. Y ahí entendí algo que nunca había querido ver del todo. Kendra no era una víctima pasiva. No era una hija confundida, no. Era cómplice. Ella sabía del plan, del engaño, de la falsificación. Y lo más triste, lo aceptaba, lo justificaba, quizás por comodidad, quizás por ambición, quizás porque ya no recordaba quién era antes de Matt. Me apoyé contra la pared, respirando hondo. El suelo parecía moverse un poco, como si el mundo entero se acomodara bajo mis pies, y por primera vez sentí rabia sin culpa, porque hasta ese momento todavía albergaba una pequeña esperanza, una parte de mí que quería creer que Kendra solo estaba mal guiada. Pero no. Esa noche supe la verdad. Me estaban desmontando como si fuera una pieza vieja. Volví a mi cuarto en silencio. Cerré la puerta y me senté en la cama con la luz apagada. No lloré. No grité. Solo me repetí una frase que mi madre solía decirme cuando era niña. El que subestima a una mujer callada no ha visto de lo que es capaz. Y así, con esa frase en la cabeza me dormí. Porque ya no tenía miedo. Tenía el control. 2 días después, me senté frente al escritorio de Marta, mi amiga abogada. Su oficina olía a madera pulida y café recién hecho. Todo estaba ordenado, preciso como su mente.
Me ofreció asiento, cerró la puerta y sacó una carpeta gruesa del cajón. «Te tengo noticias», dijo, abriéndola con cuidado. Revisé todo. Y encontré esto. Me pasó una hoja. Reconocí mi nombre, la dirección de mi casa y una firma que se suponía era mía. «Esto es un fideicomiso modificado», explicó. «Fechado hace 3 semanas. Según esto, tú decidiste dejar todos tus bienes a Kendra y nombrar a Matt como administrador exclusivo. Tomé el papel con manos firmes. No me tembló ni un dedo. ¿Y la firma?» Marta me miró a los ojos. «Falsificada, muy bien imitada, pero no perfecta. Lo suficiente para que un perito lo note. Lo suficiente para que un juez lo rechace». Respiré hondo. No de alivio, sino de determinación. Ese documento era la prueba final de que todo lo que había sentido, sospechado y callado era cierto. Y no solo eso. Era delito. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. «Lo primero», respondió ella, «es que firmes una declaración jurada de que ese documento no lo reconoces como tuyo. Lo segundo, reunir los certificados médicos, tu testamento original, los movimientos bancarios, todo lo que ya me mandaste. Lo tercero, ir al notario. Necesitamos validar que tú estás en pleno uso de tus facultades. Todo legal, todo limpio». Asentí. «Y hay algo más», dijo, y me pasó otra hoja. «Este es un aviso de audiencia. Está fechada para dentro de 2 semanas. Matt solicitó la tutela completa alegando que tú no estás en condiciones de decidir». Me reí, no con alegría, sino con ese tipo de risa que nace cuando ya no cabe más indignación. Entonces se adelantaron. «Sí, pero llegaste primero». Esa frase me dio fuerza. Salí de la oficina con la carpeta apretada contra el pecho, como si fuera un escudo. Caminé por la acera como si cada paso dejara una huella. Ya no era una señora en silencio. Era una mujer con pruebas. Con nombre. Con historia. Esa noche, en casa, me senté en mi sillón con mi manta y miré a Matt cuando pasó por el pasillo. Me saludó con su sonrisa de siempre. Yo le devolví una sonrisa distinta. Una que decía, «Ya sé quién eres. Y no me das miedo». Kendra, desde la cocina, me preguntó si quería un té. «No, gracias», dije. «Hoy quiero manzanilla. De la que yo preparo». Fui yo quien llenó la tetera, quien puso las hojas, quien sirvió la taza. Y mientras el vapor subía, pensé en todas las veces que dudé de mí misma. Ya no más. La mañana siguiente empezó temprano. El cielo aún estaba gris cuando salí con mi carpeta bajo el brazo y una lista clara en mi agenda. Notaría, centro de impresión, oficina médica. Primero fui al centro de copiado. Imprimí en papel grueso cada uno de los documentos. El testamento original, la evaluación médica firmada por la doctora Luján, los estados de cuenta bancarios que mostraban movimientos dudosos, y las capturas de la solicitud de tutela que Matt había presentado. Todo por duplicado. Nada podía quedar en manos ajenas sin respaldo. Luego, caminé hasta la notaría. Allí, frente a un profesional, firmé una declaración jurada donde afirmaba que mi única voluntad era la expresada en mi testamento original, que ningún otro documento había sido autorizado por mí, que mi salud mental estaba intacta. Mis palabras, selladas y firmadas, ya no podían ser ignoradas. Pero lo más emotivo vino después. Pasé por la universidad donde Lila tenía programada una visita previa al inicio de clases. La encontré saliendo de una charla de bienvenida, con los ojos brillosos y un folleto en la mano. «Abue», me dijo, sonriendo como cuando era niña. «No sabes lo feliz que estoy». «Lo sé, mi amor. Y quiero pedirte un favor», le dije, sacando mi celular. «¿Podrías grabarte unos segundos diciendo lo que sentiste al ser aceptada? Es para un recuerdo. Quiero que algún día veas esta grabación». Ella aceptó encantada. Se paró frente al edificio principal y habló con el corazón. «Soy Lila Méndez. Hoy visité mi futura universidad. Estoy aquí gracias al apoyo de mi abuela, que siempre creyó en mí, incluso cuando nadie más lo hacía. Casi lloré en el momento, pero me contuve. Esa grabación sería clave, no solo como evidencia emocional, sino como recordatorio de por qué luchaba». Volví a casa antes del mediodía, con todo en orden. La carpeta ahora tenía una fuerza distinta. Ya no era solo un conjunto de papeles. Era mi voz, mi memoria, mi defensa. Esa tarde revisé todo por última vez. Puse cada sección en su sobre respectivo. Usé etiquetas grandes. Legal, médico, financiero, testimonial. Luego llamé a Marta. «Estoy lista», le dije. «Perfecto», respondió.
El domingo es ideal para exponerlo todo. Con testigos. Con familia. Que todos lo vean. Que todos escuchen. Y que nadie pueda decir después que no sabía. Sonreí, porque ya no estaba sola. Y mientras caía la tarde, me preparé una taza de manzanilla. Mis manos, por primera vez en semanas, no temblaban. Porque ahora sabía que estaba en control. Que no importaban las trampas, las sonrisas fingidas, ni los susurros nocturnos. Yo tenía la verdad. Y estaba lista para sacarla a la luz. Y cuando una abuela está lista, el mundo tiembla. Ese domingo, el sol entraba por las cortinas del comedor como si nada fuera a pasar. Como si no se estuviera gestando una tormenta. Yo preparé todo desde temprano. Café recién hecho. Pan dulce. Frutas. Kendra pensó que estaba celebrando algo. Matt incluso me abrazó con una sonrisa hipócrita. De esas que solo dan los que creen que ya ganaron. Invité a mis primos, un par de amigas del barrio, y a Julián, el abogado de la familia. Lila también estaba, por supuesto, aunque no entendía del todo qué celebrábamos. Puse la mesa con mi mantel bordado, ese que solo saco cuando algo realmente importa. Me vestí con mi blusa de lino blanca, la que usé el día que enterramos a mi esposo. Y, por primera vez en mucho tiempo, me senté a la cabecera. El ambiente era ligero, pero yo lo sentía tenso. Matt charlaba animadamente, haciendo chistes tontos. Kendra servía jugo como si estuviera en una feria. Yo tenía la carpeta negra en mi regazo, cubierta con una bufanda. Nadie preguntó por ella. Nadie se atrevió. Esperaron a que dijera algo, a que anunciara lo que ellos creían, que me iría a vivir a un lugar de descanso, que firmaría papeles, que dejaría todo en orden antes de desaparecer en paz. Pero no. Toqué mi vaso suavemente con una cucharita, haciendo sonar ese tin. Claro que siempre usé cuando quería atención sin levantar la voz. Gracias por venir, dije con una sonrisa serena. Quiero compartir con ustedes unas decisiones importantes que he tomado. Cosas que afectan no solo mi vida, sino la de Lila, mi nieta. Matt dejó de masticar. Kendra se enderezó en su silla. Pero antes de eso, continué. Matt, ¿serías tan amable de explicarnos por qué apareces como mi tutor legal en los registros del condado? El silencio fue absoluto. Matt palideció. Se le congeló la cara. Intentó sonreír pero no le salió. Debe ser un error, quizá administrativo. Balbuceó. Kendra soltó la copa. El jugo manchó el mantel. No lo recogió. Yo mantuve la mirada fija en Matt. Y entonces saqué la carpeta, quité la bufanda con calma, y la abrí frente a todos. Aquí tengo una copia de un fideicomiso falso, con mi firma falsificada. También tengo el diagnóstico médico que demuestra que estoy completamente lúcida. Registros bancarios que muestran movimientos sin mi autorización. Y un video de Lila hablando de su universidad, que demuestra que sigue siendo parte esencial de mi voluntad. La tensión en la sala era espesa como melaza. Nadie hablaba. Nadie se movía. Pero yo no había terminado. También he grabado esta reunión desde que empezó, dije, sacando mi celular y colocándolo sobre la mesa. Y estoy dispuesta a entregar todo a las autoridades si es necesario. Julián se levantó lentamente. Tomó uno de los papeles, lo leyó, y soltó la frase que selló el momento. Esto es fraude legal. Y criminal. Yo me recosté en la silla. No triunfante, no vengativa. Simplemente, en paz. Porque cuando te quieren borrar, lo primero que debes hacer es escribirte en voz alta. Y eso hice. La copa rota seguía escurriendo jugo sobre el mantel bordado. Pero nadie se atrevía a mover un dedo. Repito, Matt, dije, con la voz firme, ¿por qué tu nombre aparece como mi tutor legal? El silencio fue largo, incómodo. Él tragó saliva, buscó apoyo en Kendra con la mirada, pero ella solo bajó los ojos. Fue una medida preventiva, alcanzó a decir con esa sonrisa temblorosa que se pone cuando ya no hay salida. Por si acaso. Nunca quise hacerte daño, Rosa. Por si acaso que yo olvidara quién soy. Que me convirtiera en un mueble más de esta casa. Mi tono era sereno, sin dramatismo, pero cada palabra pesaba como piedra. Los invitados, esos primos y amigas que alguna vez pensaron que exageraba cuando decía que me sentía sola, ahora veían la escena con una mezcla de sorpresa y vergüenza ajena. Kendra, pálida como una sábana, finalmente habló. Mami, no sabíamos qué más hacer. Pensamos que así podríamos ayudarte. La miré directo a los ojos. ¿Ayudarme? ¿Falsificando firmas? ¿Quitándole a Lila lo que es suyo? ¿O fue idea tuya dejarme como una carga para luego decir que
Ya no puedo decidir. Ella no respondió. Solo se derrumbó en la silla. Tengo copias de todo. Continué. Y no vine a pedir permiso. Vine a dejar constancia. Esto no se borra. Esto no se arregla con disculpas. Matt se levantó bruscamente. Esto es un show, dijo, nervioso. Todo esto es innecesario. Rosa está confundida. Alguien llame a un médico. Julián, firme, habló desde el otro lado de la mesa. Yo ya llamé a uno. Y también llamé a un oficial de policía, por si quieren adelantarse a los hechos. Ahí, Matt se desplomó en su asiento como si se le hubieran cortado las cuerdas. Yo recogí mi celular, lo guardé en el bolso y me serví un poco más de café. Mi mano no temblaba. No les deseo mal, dije. Solo quiero lo mío. Y lo de Lila. Nada más. Lo demás que lo resuelva la ley. El silencio se mantuvo, pero ya no era el mismo. No era de miedo. Era de respeto. De reconocimiento. Hasta los más escépticos entendieron que esa mujer mayor, la que tejía en las tardes y preparaba manzanilla cada noche, no era frágil. Era invencible. Después del almuerzo, algunos se me acercaron para abrazarme. Otros, simplemente se fueron sin decir palabra. Matt y Kendra se encerraron en su cuarto. Y yo, mientras lavaba los platos, tarareaba una canción de mi infancia. Porque una cosa es perder la voz por amor, y otra muy distinta es dejar que te la quiten por poder. El almuerzo terminó en silencio. No hubo brindis, ni postre, ni esa risa falsa que tanto me dolía. Solo el eco de una verdad que ya no podían esconder. Pero yo no había dicho todo. Me levanté de la mesa con la carpeta aún abierta y sin mirar a nadie. Saqué los 2 testamentos. Uno, el original, firmado años atrás con testigos y notario. El otro, la falsificación que Matt había presentado. Lo coloqué sobre el mantel, manchado aún del jugo que Kendra derramó, y señalé con calma. Este fue el documento que ustedes creyeron enterrado, dije, tocando el testamento original. Este otro, puse mi dedo sobre la falsificación, fue el intento más cobarde que he visto de robarle el futuro a una nieta. Matt resopló. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo, Rosa? Más claro que nunca, le respondí. Esto es falsificación. Esto es fraude. Y esto, Matt, es delito. Saqué el dictamen del perito caligráfico que Marta había conseguido en tiempo récord y lo leí en voz alta. Las diferencias entre la firma de la señora Rosa Elena Méndez en el documento presentado por el señor Matthew Rodríguez y la original registrada ante notaría evidencian una imitación burda con intención de engaño. La sala quedó muda. Tengo todo grabado, continué, señalando mi celular, desde el momento en que empezamos esta reunión hasta ahora. También tengo copia en la nube. Y ya fue compartida con mi abogada, con el notario, y con Lila por si algo me pasa. Entonces saqué el último elemento, el video. Lo puse en el televisor con la ayuda de Julián. Lila apareció en la pantalla, sonriente, frente a su futura universidad. Soy Lila Méndez. Estoy aquí gracias a mi abuela, que siempre creyó en mí. Kendra se llevó las manos a la boca, no por emoción, sino por la vergüenza que al fin le brotaba. Yo pausé el video, cerré la carpeta, y dije, esto no es un juicio, pero tampoco es una reunión familiar más. Esto es el principio del fin de sus mentiras. Julián asintió, y con tono seco, añadió, yo me encargaré de presentar la denuncia formal. Todo está documentado. No hay marcha atrás. Matt se levantó sin decir nada. Kendra lloraba en silencio. Y yo me sentí más liviana. No por haber ganado, sino por haber hablado. Después de que todos se fueron, subí a mi cuarto y abrí la ventana. El aire fresco me acarició el rostro como si la casa, por fin, respirara conmigo. Porque cuando una mujer decide contar su historia, no hay encierro, ni firma falsa, ni ambición ajena que la silencie. 3 días después de aquel almuerzo, entré a la comisaría con la cabeza en alto y la carpeta negra bajo el brazo. Marta, mi abogada y amiga, me acompañaba. Cada paso que dimos fue una declaración silenciosa. Ella no está sola. No hizo falta mucho. Matt fue citado y arrestado por intento de fraude y falsificación de documentos legales. Lo acompañaron sin esposas, pero con la cabeza gacha. Kendra recibió una orden de restricción. No puede acercarse a mis cuentas, ni a mis propiedades, ni a mí. El juez fue claro. Esta vez, la justicia sí tenía ojos. Volví a casa con mi dignidad intacta. Mi pensión fue restaurada.
El testamento original quedó validado ante notario. Todo lo que firmaron a escondidas, borrado por la ley. Pero lo más valioso no estaba en esos papeles, sino en lo que pasó después. 2 semanas más tarde, ayudé a Lila a mudarse a su dormitorio universitario. Esa niña, mi niña, me abrazó frente a su nueva habitación y me susurró: «Abue, tú eres mi ejemplo», y yo le entregué un sobre. Adentro, su matrícula paga. Su futuro protegido. «Esto no es un regalo, Lila», le dije. «Es un derecho. Y lo peleé para que nadie más decida por ti». Ella lloró. Yo también. Pero de esas lágrimas que limpian, no que duelen. De regreso a casa, abrí las ventanas. Dejé que el viento entrara por cada rincón. Caminé por el jardín con mi taza de manzanilla y acaricié el naranjo que plantamos juntas. Ese árbol, como yo, sigue en pie, sigue dando fruto. Y pensé en todo lo que había callado. En todo lo que había permitido por no hacer problemas. ¿Y para qué? El silencio no fue protección. Fue permiso. Pero ya no. Ahora tengo mi nombre limpio, mi historia escrita, y mi nieta segura. Ya no me escondo. Ya no me justifico. Porque no soy una carga. Soy la raíz de esta familia. Y si algo aprendí en este camino, es esto. Nunca dejes que otros reescriban tu historia, mientras tú aún estás viva para contarla. Ahora cuéntame tú. ¿Alguna vez sentiste que tu familia no te escuchaba? ¿Has tenido que luchar por lo que te pertenece? Déjame tu comentario, dime desde qué ciudad me ves, y comparte esta historia si crees que puede inspirar a alguien más. Gracias por estar aquí, y no olvides suscribirte. Que aún me quedan muchas historias por contar.